Las vacaciones secretas de la reina Camila. El misterio que estremeció a la monarquía. Durante años, las vacaciones de verano de la reina Camila fueron vistas como simples escapadas privadas. Se decía que desaparecía discretamente hacia la misma villa campestre, siempre sola, sin asistentes, sin familia, sin dejar rastro alguno de su paradero. Aquellos viajes parecían inofensivos, hasta que el rey Carlos decidió inspeccionar personalmente la propiedad. Lo que él y el príncipe Guillermo descubrieron entre sus muros sacudiría a la familia real hasta sus cimientos. ¿Qué ocurría realmente en esa misteriosa residencia? ¿Y cómo pudo aquello poner a la monarquía al borde del colapso? Acompáñanos mientras desvelamos la inquietante verdad detrás de las vacaciones secretas de la reina Camila. Un ritual envuelto en silencio. Cada verano, cuando el resto de los Windsor se dispersaban por el mundo para disfrutar de sus tradicionales vacaciones, Camila desaparecía con la misma discreción hacia esa villa escondida en algún rincón del campo inglés. Nunca faltó un solo año. Las fechas eran invariables, el destino también, y el secretismo crecía con cada temporada. Ningún comunicado oficial mencionaba sus planes de viaje. Con el tiempo, la oficina de prensa del palacio aprendió que lo mejor era omitir su nombre de cualquier agenda pública. Aquella costumbre se convirtió en su ritual privado, un retiro que al principio parecía inocente, pero que pronto despertó una curiosidad inquietante. La verdad que se oculta tras ese hábito podría cambiar por completo la percepción que muchos tienen de la reina. Pero antes de revelarlo, conviene detenernos un momento en la villa en cuestión. La Casa del Silencio. La residencia se alza tras altos setos, rodeada de hectáreas de jardines impecables y una vieja muralla de piedra que mantiene al mundo a distancia. Los lugareños la llaman la Casa Silenciosa, porque de allí nunca se escucha nada, ni música ni risas, ni siquiera el murmullo de una conversación. Hasta los pájaros parecen evitar sobrevolarla. Los vecinos apenas veían cuándo llegaba o partía la reina. Un convoy de vehículos oscuros aparecía una mañana y, 2 semanas después, desaparecía sin dejar rastro. Durante ese tiempo la villa quedaba completamente desconectada del mundo exterior. Se confiscaban los teléfonos, se prohibían las entregas y se restringía todo contacto. Ni siquiera el propio Carlos o el príncipe Guillermo lograban comunicarse con ella directamente. En un principio, todos pensaron que era simplemente el modo de Camila de encontrar paz y descanso. Sin embargo, con los años, aquel retiro comenzó a parecer más una obsesión que una necesidad, la línea que nadie podía cruzar. Según fuentes del palacio, el rey intentó acompañarla en los primeros años de matrimonio. Para su sorpresa, Camila se negó con amabilidad pero con firmeza. Dijo que necesitaba silencio para pensar. Esa explicación se convirtió en su escudo cada vez que el tema volvía a surgir. Guillermo, aunque lo consideraba extraño, nunca insistió. Le resultaba desconcertante que su madrastra eligiera un aislamiento tan absoluto, especialmente en fechas destinadas a reforzar los lazos familiares. Esa negativa constante, ni familia, ni amigos, ni asistentes, transformó un simple retiro en uno de los mayores enigmas de la realeza británica. Los empleados del palacio conocían bien la regla. No se hacían preguntas sobre las vacaciones de la reina. Las órdenes provenían directamente de la secretaría privada. Los mayordomos, chóferes y amas de llaves involucrados en la logística firmaban acuerdos de confidencialidad estrictos que les prohibían mencionar incluso los detalles más insignificantes. Era como si Camila desapareciera en un mundo paralelo, separado de todo lo que representaba la familia real. Un orden perfecto, demasiado perfecto. Los pocos trabajadores que servían durante sus estancias describen un ambiente de tensa precisión. Cada tarea debía realizarse con una exactitud milimétrica. Cada superficie brillaba. Cada cortina caía en líneas impecables. Cada mueble permanecía exactamente en su lugar. No había espacio para el error ni para la conversación innecesaria. El silencio no era simplemente una preferencia. Era una norma no escrita,
Una atmósfera impuesta que envolvía la casa y a todos los que la habitaban. Lo que nadie sospechaba era que, tras esa calma inquietante, se escondía una verdad capaz de poner en jaque a toda la institución monárquica. Las vacaciones ocultas de la reina Camila. El secreto que estremeció al Reino Unido. Permanezcan atentos, porque aquí es donde la historia comienza a tornarse realmente extraña. Fuera de los muros del palacio, la curiosidad del público y de la prensa crecía año tras año. Periódicos como The Daily Mail y The Mirror publicaban reportajes sobre sus ausencias en pleno verano, intentando descifrar el enigma. Según esos artículos, las vacaciones de la reina eran escapadas envueltas en un halo de misterio. Algunos insinuaban que se reunía con asesores privados o sanadores espirituales. Otros afirmaban que estaba escribiendo unas memorias secretas o que, incluso, manejaba su propio círculo de influencia, al margen de la corona. Los fotógrafos intentaron seguir los convoyes que la transportaban, pero siempre perdían su rastro antes de llegar al campo. Las pocas imágenes borrosas que salieron a la luz solo mostraban una verja de hierro y una sombra difusa tras una ventana. Lo más inquietante era que nunca se filtraba absolutamente nada. En un mundo donde los secretos reales suelen aparecer en los tabloides en cuestión de horas, el universo de Camila permanecía completamente impenetrable. Una fortaleza envuelta en paranoia. La villa funcionaba bajo un nivel de secretismo casi enfermizo. El personal tenía prohibido hablar directamente entre sí. Las órdenes se transmitían mediante notas escritas a mano que se deslizaban bajo las puertas. Las comidas se preparaban siguiendo instrucciones precisas y se dejaban frente a su suite, sin contacto ni palabra alguna. Nadie podía acceder al edificio principal sin la aprobación del jefe de seguridad personal de la reina. Incluso las cartas del palacio eran revisadas antes de ser entregadas por un mensajero interno que jamás veía su rostro. El control era absoluto. Un joven jardinero fue despedido el mismo día en que intentó tomar una fotografía del jardín con su teléfono. Nadie volvió a mencionarlo, pero el mensaje quedó claro. Allí, la discreción era ley. Pocos sabían que la seguridad de esa propiedad privada era de un nivel casi militar. Según cálculos de contratistas locales, el sistema costó más de 300,000 libras esterlinas e incluía sensores de movimiento, alarmas subterráneas y cámaras de alta definición ocultas en las lámparas del jardín. Los guardias rotaban cada 6 horas, garantizando vigilancia constante incluso cuando la casa parecía vacía. En el camino privado que conducía a la entrada se establecieron puestos de control donde se inspeccionaban todos los vehículos, aunque transportaran personal aprobado por el propio palacio. Lo que más sorprendía era que ni siquiera los altos funcionarios reales podían solicitar grabaciones de seguridad sin la aprobación por escrito de Camila. Aquella villa no era solo su refugio, era su fortaleza, y la protegía como tal. Belleza inquietante. Los pocos que lograron entrar durante sus estancias describen un ambiente impecable y profundamente antinatural. Cada habitación era simétrica, cada objeto colocado con precisión matemática. Las cortinas se mantenían a media altura, dejando pasar solo una luz filtrada, nunca suficiente para ver el exterior. Las flores se cambiaban a diario, siempre rosas blancas. El aire tenía un aroma a lavanda mezclado con algo más frío y aséptico, como si fuera el aire en conserva de un museo. Los suelos brillaban como espejos, y ningún libro o retrato se encontraba fuera de lugar. Los visitantes solían salir con una sensación incómoda, como si hubieran estado en un escenario cuidadosamente diseñado para ocultar algo. Rutinas extrañas y un silencio total. Los hábitos de Camila durante aquellos retiros solo aumentaban el misterio. Pasaba horas en el jardín con un libro entre las manos, aunque apenas pasaba página. A veces, se la veía caminar sola al amanecer, murmurando frases que nadie lograba entender. En otras ocasiones, se encerraba en el interior durante días, con las cortinas cerradas y el único sonido de pasos suaves desplazándose por los pasillos. Algunos empleados aseguraban haber oído susurros tras las puertas, pero jamás se atrevieron a preguntar.
Sus comidas eran ligeras y repetitivas: sopas, infusiones y té. Nunca pedía entretenimiento, ni música, ni compañía. La villa se convirtió en un santuario construido exclusivamente para su silencio. Con el tiempo, aquella residencia adquirió un significado simbólico dentro de la vida real. Cuando alguien mencionaba que Su Majestad se ha ido a la villa, todos comprendían que no se trataba simplemente de unas vacaciones. Era una forma de desaparecer, de adentrarse en su propio misterio. Los ayudantes y familiares intercambiaban miradas incómodas. El personal más joven era advertido de no hacer preguntas al respecto. Pero los rumores se propagaban inevitablemente. Algunos inofensivos, otros mucho más perturbadores. Se decía que las paredes de aquella casa habían sido testigo de más secretos que cualquier otro edificio de la monarquía británica. La curiosidad se convierte en preocupación. Incluso dentro de la familia real, la intriga se transformó poco a poco en inquietud. El rey Carlos, aunque respetaba la necesidad de privacidad de su esposa, comenzó a preguntarse qué era lo que realmente la atraía de aquel lugar. El príncipe Guillermo lo encontraba aún más extraño. Observó que el personal de servicio cambiaba cada año, como si ella no quisiera que nadie regresara 2 veces. Una antigua asistente de vestuario de la reina reveló que el mobiliario de la villa había sido reemplazado 3 veces en una década, sin que nadie supiera el motivo. Parecía como si Camila intentara borrar cualquier huella de su paso cada vez que partía. Los años transcurrieron y el patrón no cambió. Cada verano, la reina desaparecía tras los muros de piedra, protegida de cámaras y preguntas, para regresar 2 semanas después con el rostro sereno pero distante. Lo que buscaba entre esas paredes se quedaba allí, atrapado en su silencio. Aquello ya no parecía un simple retiro. Era un secreto esperando a ser revelado. Y ese secreto estaba a punto de salir a la luz. Todo comenzó con una inspección rutinaria que el propio rey decidió realizar. Un acontecimiento que cambiaría para siempre lo que la familia real creía saber sobre Camila. Lo que estaba a punto de descubrir el rey Carlos era algo que ningún británico hubiera podido imaginar: el descubrimiento del rey Carlos. La villa que no debía existir. Cuando el rey y el príncipe llegaron a las puertas de la propiedad, los guardias no pudieron ocultar su sorpresa. Era extremadamente raro que el monarca apareciera sin previo aviso, y mucho menos en la residencia privada de la reina Camila. Aún así, reaccionaron con la rapidez que exige la disciplina real. Abrieron las pesadas verjas de hierro, y el convoy avanzó lentamente por el largo camino flanqueado de árboles. La villa emergió poco a poco entre la niebla, alta y nova, perfecta. Los jardines estaban impecablemente podados, la grava del sendero recién nivelada, y sin embargo, el lugar emanaba una sensación de vacío casi sobrenatural. El aire era espeso, como si hubiera absorbido todo sonido. El rey Carlos lo notó al instante. No se oía ningún pájaro, ni siquiera un gorrión, ni un murmullo del viento. Incluso para el invierno británico, aquella ausencia total de vida era inquietante. El mayordomo, que había permanecido allí desde la última visita de la reina, los recibió con visible nerviosismo. Explicó que la villa se mantenía exactamente igual a como su majestad la había dejado, siguiendo órdenes directas suyas. Un silencio que pesa. Carlos cruzó el vestíbulo, sus pasos resonando sobre el mármol brillante, mientras Guillermo observaba con detenimiento los muebles y los jarrones perfectamente alineados. Todo parecía nuevo o recién limpiado. Las alfombras no mostraban una sola mancha. Los cubiertos de plata brillaban sin una huella. El aire tenía el mismo aroma que siempre había caracterizado aquel lugar. Una mezcla entre lavanda y desinfectante. Las ventanas estaban tan pulidas que reflejaban su propia figura. Las cortinas, impecablemente plegadas, y la chimenea, sin señales de uso. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a tornarse verdaderamente extrañas. El rey se detuvo en el salón principal y reparó en algo que no cuadraba. El reloj de pie, una pieza antigua heredada de los Windsor,
se había detenido exactamente a medianoche. Lo curioso era que su mecanismo era nuevo. Sobre el piano, cubierto con una tela, las teclas habían sido pulidas recientemente, como si alguien las hubiera tocado hacía poco. En una esquina, una silla solitaria miraba hacia la pared, ligeramente desplazada del resto del mobiliario. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Guillermo, que avanzaba detrás de él, murmuró en voz baja: «No parece una casa vacía, padre. Parece un lugar que espera a alguien. La perfección que inquieta. Cuanto más avanzaban, más opresiva se volvía. Piéis la perfección del entorno. Cada objeto estaba dispuesto como si formara parte de una exposición museística. En el comedor, una mesa preparada con 12 copas de cristal relucía bajo la luz. Resultaba absurdo, considerando que Camila comía siempre sola durante sus estancias. En el estudio, se apilaban cartas sin abrir junto a una pluma de ave cuidadosamente colocada. Un jarrón con rosas blancas frescas adornaba el escritorio, el mismo jarrón registrado en los archivos del palacio hacía 5 años. Era como si el tiempo se hubiese detenido dentro de esas paredes. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, detrás de esa fachada de orden, el equipo de seguridad real ya había manifestado inquietudes en el pasado. Según fuentes del palacio, los registros de consumo eléctrico mostraban fluctuaciones inexplicables, incluso cuando la villa debía estar vacía. Un contratista que había trabajado allí una temporada aseguraba haber escuchado música suave proveniente del interior durante la temporada baja. Esos detalles fueron ignorados en su momento, atribuidos a simples errores del sistema o a malentendidos. Pero ahora, frente a esos muros silenciosos, tanto Carlos como Guillermo comprendieron que algo no encajaba. La biblioteca prohibida. Decidieron entrar a la biblioteca. Era una sala estrecha y alargada, revestida de madera de roble y con gruesas cortinas rojas que mantenían la luz a raya. Debería haber sido un espacio acogedor, pero no lo era. Un escalofrío invisible lo impregnaba todo. Guillermo notó varios libros ligeramente fuera de su lugar, y en el escritorio algunos papeles estaban esparcidos boca abajo, con la tinta ya desvanecida, señal de que llevaban meses allí. En una esquina reposaba una pila de fotografías, también boca abajo, con los bordes amarillentos por el paso del tiempo. Carlos se detuvo. No se atrevía a tocarlas. Había algo en la habitación que transmitía la sensación de estar invadiendo un recuerdo sagrado, un fragmento del pasado que nadie debía perturbar. No tenía sentido, y sin embargo la sensación se hacía más fuerte. Cuando Guillermo se acercó a una de las estanterías, notó algo extraño. Unas marcas apenas visibles en la pared, justo detrás de un retrato antiguo. Eran líneas finas, rectas, dispuestas con una precisión demasiado deliberada como para ser casualidad. Los dos hombres se miraron. En aquel momento, el aire se volvió aún más pesado, y el silencio pareció ganar volumen. El rey comprendió que la verdad que estaba buscando no se encontraba en los rumores, ni en los informes, sino detrás de esas paredes, donde la reina Camila había guardado algo que nunca quiso compartir con nadie. El secreto prohibido de la reina Camila, lo que encontraron el rey Carlos y el príncipe Guillermo. Detrás del retrato, las marcas se hicieron más visibles a medida que la luz cambiaba. Eran rasguños diminutos, casi invisibles, que formaban lo que parecían ser letras o iniciales. El rey Carlos se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. No había duda. Alguien había intentado escribir algo, pero se había detenido a mitad de camino. El trazo terminaba abruptamente, como si una mano temblorosa se hubiera visto obligada a parar. El aire de la biblioteca se volvió repentinamente más frío, más denso, casi difícil de respirar. El monarca tomó uno de los papeles del escritorio y lo giró lentamente. Era una nota escrita a medias. La caligrafía era de Camila, inconfundible, pero las palabras resultaban desconcertantes y casi agresivas. Hablaban de mantenerlo oculto hasta que llegue el momento adecuado, seguidas de un nombre que había sido tachado con tal violencia que el papel se había desgarrado. Aquella rabia silenciosa impregnaba la hoja como si aún conservara el eco de la mano que la había escrito.
Guillermo, a unos pasos de su padre, levantó con cautela el fajo de fotografías que descansaba boca abajo. En cuanto vio el contenido, se quedó petrificado. Eran todas imágenes de la princesa Diana, algunas de actos públicos, otras claramente privadas. Quizás tomadas por fotógrafos que jamás las habían publicado. En los márgenes había anotaciones, rostros rodeados con círculos y detalles subrayados con tinta roja. No era una colección nostálgica, era un estudio, casi una observación sistemática. Guillermo comprendió de inmediato lo que implicaba y sintió un nudo en el estómago. Carlos permaneció inmóvil. No dijo una sola palabra, pero su silencio pesaba como plomo. La tensión entre padre e hijo llenó la habitación. El aire se volvió irrespirable. Sin cruzar miradas, abandonaron la biblioteca y caminaron hacia el dormitorio principal. El pasillo que conducía hasta allí estaba adornado con cuadros y candelabros perfumados. Ninguna vela estaba encendida, y sin embargo, un tenue olor a cera y a perfume flotaba en el aire. Sus pasos resonaban suavemente sobre el suelo encerado. Era el único sonido que rompía la quietud de la casa. Cuanto más avanzaban, más gélido se volvía el ambiente, como si las paredes mismas les advirtieran que se detuvieran. El rey se detuvo ante la puerta del dormitorio. El pomo brillaba como si Al-Aluyen lo hubiera pulido hacía poco. Un leve aroma a jazmín, el perfume favorito de Camila, emanaba de la rendija. Su mano tembló ligeramente al girar la manija. Lo que encontraron al otro lado los dejó sin palabras. Un santuario oculto tras la perfección. A simple vista, la habitación era impecable. La cama estaba perfectamente tendida. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas blancas, y sobre la coqueta se alineaban cepillos, cajas de joyas y frascos de perfume. Pero bajo esa aparente normalidad, algo no encajaba. Una de las gavetas del tocador estaba entreabierta. En su interior había sobres marcados con fechas. Todas coincidían con las grandes apariciones públicas de la princesa Diana, años atrás. Encima del mueble descansaba una pequeña caja repleta de recortes de prensa. Todos hablaban de Diana. Algunos titulares estaban tachados con tinta negra. Otros tenían comentarios escritos en los márgenes, frases cortas, casi susurros de resentimiento o reflexión. Entre los papeles, doblada con cuidado, había incluso una servilleta de tela procedente de un evento benéfico en el que la difunta princesa había participado, aplastada bajo un cristal como si se tratara de una reliquia. Carlos retrocedió un paso, visiblemente perturbado. Había venido esperando una inspección rutinaria, un simple control de mantenimiento, y en cambio había descubierto algo que parecía un altar. Un santuario obsesivo dedicado a la memoria de su primera esposa. Guillermo, con el rostro tenso, recorría la habitación con la mirada. Cada objeto parecía tener un propósito, cada detalle un mensaje oculto. No dijo nada, no hacía falta. Su silencio lo decía todo. El peso del pasado. Ambos permanecieron allí, inmóviles, durante varios minutos. Ninguno se atrevía a romper el silencio. La habitación, tan ordenada y pulcra, parecía un escenario cuidadosamente preparado para conservar algo más que recuerdos. Guardaba culpa, dolor y secretos que nadie había querido enfrentar. La casa, que durante años había sido descrita como el refugio espiritual de la reina Camila, se revelaba ahora como una cámara de secretos, un espacio suspendido en el tiempo, donde las sombras del pasado parecían seguir vivas. Finalmente, sin intercambiar palabra, abandonaron la estancia. El resto de la inspección fue breve, casi mecánica. Bajaron por el pasillo en un silencio sepulcral. El eco de sus pasos sonaba más fuerte que antes, como si la villa misma los despidiera. Al salir al exterior, el aire era distinto, más cortante, más pesado. La niebla que envolvía los jardines hacía que la casa pareciera un espectro de piedra. Ya no se veía pacífica ni serena. Parecía embrujada por un propósito, por una presencia invisible que aún la habitaba. Ninguno de los dos mencionó lo que había visto.
No esa noche, ni las siguientes. Pero ambos comprendieron, sin necesidad de hablarlo, que lo que habían descubierto no era el final de un misterio, sino el principio de algo mucho más profundo y perturbador. Aquella revelación, sellada entre el miedo y el silencio, iba a sacudir los cimientos mismos de la monarquía británica. The master bedroom felt different from the rest of the villa. The silence here didn't soothe, it accused. A chill hung in the air, the kind that doesn't come from an open window, but from something colder, something human. Charles and William paused at the threshold, neither willing to be the first to step inside. When they finally crossed it, William's eyes caught on the first photograph hanging at the far end of the room, and his breath stopped. It was Princess Diana, radiant, smiling in one of her most beloved portraits. But the image had been defaced. Heavy red ink slashed across her eyes like wounds, and beneath the smear, in Camilla's unmistakable looping script, ran a single word: gone. The wall was not a gallery of family memories. It was a monument to fixation. From floor to ceiling, dozens of photographs of Diana covered the plaster, each one altered, crossed out, annotated in ways that made the stomach turn. What had once been a sanctuary now resembled the inside of someone's unraveling mind. The deeper they looked, the worse it became. Torn halves of magazine covers, candid photos stabbed through with pins. Words scrawled in neat, furious handwriting. Fraud, enemy, illusion. The writing desk held a small pile of clippings from the 90s, articles celebrating Diana's grace and global popularity. The margins bristled with commentary. She only pretends. They always believe her. They never saw the truth. It wasn't rivalry anymore. It was obsession. The kind that mutates slowly, year after year, until it devours the person who carries it. Then William saw the note that broke him. Beneath a framed photograph of the Paris crash, a single sheet of paper rested on the table. In the same ink, the same delicate handwriting. 4 words stared back at them. Finally, she is out of the way. The room seemed to exhale all at once. William's knees weakened, a tremor ran through him. The silence thickened, until even breathing felt intrusive. He looked at his father, whose face had turned ashen. Charles gripped the corner of a table to steady himself, his knuckles white. But the worst was still hidden. Behind a wardrobe, half concealed by an ornate curtain, William noticed the edge of paper pinned to the wall. Pulling the fabric aside, he uncovered a map, a meticulous outline of Diana's former travels. London, Paris, New York, Geneva. Each location bore notes in tiny handwriting and dates that matched her public appearances. Next to some were cryptic labels: charity dinner, hospital visit, meeting with designer. It was a pattern, deliberate and calculated. Someone had followed her life long after it ended. Beside the map sat a small wooden chest. Inside, stacks of unsigned letters written in the same careful hand. The ink dripped venom, jealousy, resentment, endless comparison. William unfolded one. The sentences wandered between longing and rage, like fragments from a collapsing mind. None of it made sense, yet every line pulsed with emotion held in for far too long. As they approached the bed, the atmosphere dropped another degree. Corkboards displayed photos of Diana laughing with her sons, shaking hands with children, comforting patients. But each had been overwritten, captions replaced, expressions crossed out. It was as though someone had tried to rewrite history in their own favor. Charles swallowed hard. He finally understood that this was not jealousy. This was control. The desperate attempt to erase a ghost that refused to fade. William yanked open the bedside drawer. It was locked but weak. The wood splintered under his force. Inside lay reprinted photographs, the same images duplicated over and over, as if ritual demanded repetition. The realization hit them both. The villa was never about peace or privacy. It was ritual, an annual descent into a private world built from grief and resentment. Now they knew why no servant ever stayed longer than a season, why every summer followed the same secret pattern. What the world saw as solitude had been, in truth, a ceremony of possession.
Neither spoke as they left the room. They didn't need to. The horror of what they had seen had already bound them in silence. Outside, the air bit their skin, sharper than before. From the driveway, the villa looked smaller, almost shrunken under its own secrets. As the car pulled away through the fog, William turned once more toward the house. The curtains had moved, just slightly, as though someone was still watching. Father and son exchanged no words on the journey back. They didn't need to. Both knew the discovery would not stay buried. Within hours of returning to Buckingham Palace, the king summoned an emergency council behind locked doors. Whatever waited to surface from that villa would shake the monarchy far beyond scandal. And somewhere, miles away, in the heart of that silent estate, a single light flickered on in the master bedroom. Only the most trusted advisors were allowed inside the king's private council chamber that night. Even they could see the devastation etched across Charles's face. What he had uncovered at the villa was more than a private betrayal. It was a threat to the monarchy's soul, a fracture that could unravel everything the crown represented. For centuries, the royal family had survived wars, divorces, abdications, and scandals. But this was different. It touched the one name the public had never stopped mourning: Diana. Every word spoken in that room carried the weight of history. What began as a measured strategy meeting quickly descended into chaos. Voices clashed, echoing off the paneled walls. Some advisors demanded absolute secrecy. The monarchy cannot withstand another scandal, they warned. Others insisted that concealment would be far worse. If the truth leaks, we lose all credibility. Charles sat in silence, his hands clasped tightly before him. The arguments blurred into noise. Deep inside, he already knew his decision. He could not unsee what he had seen, nor pretend that the villa's walls had not spoken. The confrontation. By dawn, news reached him that Camilla was returning from her countryside retreat. She expected tranquility, the same quiet welcome that always greeted her. Instead, she stepped into a storm. Charles and William were waiting in the royal study. On the table lay the evidence: photographs, letters, the marked map, the notes. A silent tribunal. For several seconds no one spoke. The air was brittle, fragile. Then Charles began, his voice trembling more with grief than anger. He asked her to explain. Camilla's first response was dismissal. A forced laugh, a wave of the hand. She called it misunderstood. She claimed it was research. A private attempt to study public obsession with Diana, to understand the mythology that had grown around her. But when William confronted her about the red-inked words, the mutilated photos, and the hatred scrawled in her handwriting, her composure fractured, her tone hardened. She spoke of coping, of being constantly compared, of needing a place to process the world's judgment. The room grew colder. To both men, her explanation sounded less like sorrow and more like justification. Charles looked at her for a long moment. What broke him wasn't the existence of the shrine. It was the absence of remorse. In her eyes, he saw not guilt, but irritation that her secret had been discovered. William couldn't contain his fury. The images of his mother's face defaced and slashed burned behind his eyes. His voice rose, raw and shaking. "You hated her even after she was gone." Camilla said nothing. The silence that followed was so heavy it felt terminal. The sound of something sacred ending. The leak. Days later, the impossible happened. A leak. No one knew who had spoken. A guard, a staff member, perhaps an advisor unsettled by conscience. But within hours, fragments of the story reached the press. London tabloids ran it first. Hidden shrine to Princess Diana found in Queen's private villa. By morning, the news had spread from New York to Sydney. Photos of the defaced portraits and the map of Diana's travels began circulating online. The palace issued an immediate denial, calling the images fabrications and deliberate distortions. But it was too late. The damage was done. Public trust, already fragile, began to crack. Social media exploded. Hashtags demanding investigation trended worldwide. Old wounds reopened. Grief, anger, betrayal, everything Diana had represented to the public surged back like a storm tide. Behind the palace gates, phones rang without pause. Lawyers drafted statements.
security-sealed archives. But no amount of control could stop the whisper that now ran through the world. Had the monarchy finally turned on itself? Charles retreated from public view for several days. William, silent and grim, took on his duties with visible strain. Camilla remained unseen. And across the United Kingdom, people debated not policy, not politics, but morality. The question of what power does to those who live inside its gilded cage.